Bueno, lo anunciado, está con nosotros Jorge Álvarez. ¿Cómo va? Gracias por venir. Gracias, Mariano. Buenas noches. Bien, tenemos una amplia agenda de temas de la actualidad de San Isidro. Vamos por partes. Empecemos. A ver, tema SISTE, ¿cómo quedó resuelto? Acá tuvimos muchas voces, algunas críticas por parte de la oposición, que decía hay que municipalizarlo. Finalmente el estacionamiento medido queda en manos del municipio. Y te planteo esto, ¿sabes por qué? Porque muchos vecinos, digo, el tema tal vez te caiga mal, se comunicó mal. No le quedó claro al vecino qué pasó finalmente con SISTE. Mira, hay una cosa que es importante resaltar. El estacionamiento siempre fue municipal, desde sus inicios. Lo que tuvo es un privado que gerenciaba su administración. Que era esta empresa SISTE. Efectivamente. Se venció ese contrato, en este momento lo está gerenciando el municipio y seguramente en el transcurso de este año o inicios del año que viene se hará una nueva licitación donde se contemplará, creo yo, algunas de las sugerencias que han surgido de este último tiempo de distintas voces. A mi juicio, no, el proyecto que envió el Ejecutivo no contemplaba esta nueva realidad política social de San Isidro que implicaba, entre otras cosas, pensar a largo plazo, pero también incorporando distintas voces, distintas sugerencias. Y ahí es donde me parece que se dio un condimento y determinadas condiciones para que no se obtenga el quórum. Esto es la posibilidad de que esté una cantidad mínima de concejales en la sesión y que pueda ser tratado la propuesta que había enviado el Departamento Ejecutivo. Es cierto entonces que desde el oficialismo había distintas miradas sobre cómo continuar o no la concesión del sistema de estacionamiento medio. Sí, me parece que es, por distintas razones, ¿no? Se ha podido debatir profundamente y sanamente, porque además creo que es bueno discutirlo. Hoy pensar una planificación en una ciudad sobre el funcionamiento o el uso del espacio público para el estacionamiento implica prever que el crecimiento del parque automotor va a seguir dándose. Entonces, tarde o temprano hay que pensar en medidas que son caras, costosas, como es el soterramiento, enterrar el auto. Entonces, eso implica otro tipo de diagnóstico, otro tipo de propuesta y a la vez también otro tipo de prestador privado. Eso es como una cuestión, pero creo que va de suyo. Uno piensa la cantidad de autos por casa que había en el año 92 cuando se hace la primera licitación y lo multiplicas por la cantidad de autos que hoy tenés en cada frentista de San Isidro. Ahí tenés la realidad de un problema que además se ve en las calles, etcétera, etcétera. ¿Coincidís que el sistema quedó un poco anticuado, si se quiere, hoy como está funcionando, en comparación con otros, que tal vez podés reservar tu lugar para estacionar desde el celular o tenés distintas metodologías? Para mí los medios son medios, la finalidad es lo importante y lo que hay que tener en claro, mi opinión personal, es que lo que hay que visualizar es esta idea de cómo vas a administrar el crecimiento del automóvil. Después podés tener determinada cantidad de medios, puede ser con un sistema por telefonía, puede ser con un sistema de Cospel. Eso me parece que no hace a la cuestión central. La cuestión central es cómo planifico esto a largo plazo. Y ahí sí me parece que la discusión es otra. Bien, aclarado este punto, ¿te crees que se metió mucho la política también? Digo, que la oposición ahí tuvo una mirada de decir, a ver, se lo podemos frenar, tal vez haciendo caer una sesión, o que había reclamos genuinos por parte de algunos concejales. Mira, me parece que es un hecho político y negarlo sería una tontera. Creo también que es una nueva realidad política y que es un desafío para el oficialismo, pero también para la oposición, porque constituir un bloque automático de 12 que están en contra, eso también les da una cuota de poder muy importante, que los hace también corresponsables de las acciones de gobierno. Entonces, el oficialismo tranquilamente puede plantear y decir, bueno, nosotros queremos llevar adelante iniciativas, pero acá hay un bloque que dice que no. Y eso, quieran o no, los obliga a participar en los costos de la decisión. Claro. Y yo no sé si a veces el conjunto de los actores políticos de ese bloque opositor razona, tiene conciencia de el desgaste también que les significa a ellos ese tipo de acciones. Porque en definitiva, un pícaro que administre diría, bueno, señora, usted tiene razón, no le cortamos el árbol en tiempo y forma, pero hay un grupo de señores que son concejales que no me dan las herramientas para que yo lo corte. Y eso también puede darse. Y en este juego lo que hace falta, más que posiciones duras, dogmáticas, es conversación, diálogo.
Y ahí es donde van a sobresalir o sobresalen las figuras que son más propensas al diálogo que a las actitudes cerradas, blanco-negro, amigo-enemigo. Y bueno, habrá que ver quién, más con una óptica darwinista, quién tiene mayor capacidad de adaptación. Saliendo ya del tema parquímetros, da la sensación que este Consejo Deliberante, esta nueva conformación, desde el oficialismo, se hace una lectura política del nuevo escenario, no sé si lo hace el Ejecutivo, digo, desde el Consejo Deliberante, y se entiende esto, de que hay temas que me tengo que sentar a conversar, a negociar, cuando antes tal vez se alcanzaban las manos en años anteriores y se aprobaba, así como venía. Hoy se entiende esta obligación de que uno tiene que sentarse, bueno, que cambiaron las condiciones, que así lo dispuso el vecino en la última elección, ¿no? Sí, yo creo que es tal cual vos lo decís, pero también es adaptarse y entender esta época. Hay una cantidad de cosas que la actividad política como disciplina podía llevar adelante hace muchos años y hoy la sociedad no permitiría. Tal vez una situación como la del tetazo hace 15 años pasaba desapercibida y hoy hay un alto nivel de sensibilidad en la sociedad frente a temas de derechos de las personas, de las mujeres, de los niños, que generan una reacción de esta naturaleza. Entonces, lo que se pone en evidencia, en tal caso, es la capacidad de razonamiento, de análisis político, de entendimiento de una época. Yo creo que esta es una época en la cual, básicamente, hay un espíritu de transformación y de cambio en la sociedad y hay cambios que se están dando de manera mucho más abrupta. Entonces, si vos no estás dispuesto a leer los cambios y si además la época tiene cambios abruptos, tenés un problema que es que puedes llegar tarde a todos los sucesos. Sí, a ver, manifestaste lo del tetazo. El tetazo es la reunión esta que se realizó el fin de semana, muchas mamás reclamando el derecho a poder amamantar en la vía pública después de una joven que fue expulsada del centro de San Isidro por la policía. Es cierto lo que planteas de estos cambios, de esta lectura. ¿Por qué hay sectores de la dirigencia política que no lo entienden? Te lo resumo gráficamente con esta jornada. Iban los del Frente Renovador, le ponían carteles en contra a Pose sobre el tetazo. Iba un sector del posismo y le ponía carteles diciendo en Tigre esto no se hace. Digo, es tan minúscula esa mirada de la política, de estos determinados sectores que iban con estas pancartas, que uno dice, no estás leyendo lo que está pidiendo la gente, no se lo están achacando uno a otro. Y en esto, para ser claros, digo, ni a la política sanitaria de Tigre ni a la de San Isidro se le puede endilgar ese tema. Justamente San Isidro tiene una política de amamantamiento a los niños que lo hace a través de su Secretaría de Salud Pública o del Centro de Estimulación Temprana desde hace años que se plantea. Pero la política sigue mirando muchas veces el chiquitaje. Mira, en la sesión que trabajamos una resolución conjunta, cada uno de nosotros, yo presenté un proyecto, el mío es el único que repudiaba y además adhería y convocaba esta adhesión y además premiaba, reconocía a Constanza Santo. Todos los demás estaban dirigidos a pedir informes hacia el Ejecutivo. La verdad, en la sesión lo manifesté, digo, por una persona o dos personas vos no podés juzgar una institución. Ahora, por un pequeño hecho, en una sociedad se puede discutir toda una sociedad. Y lo que nosotros vimos con la repercusión masiva a nivel nacional es que claramente hay un grito de libertad. A ver, la sociedad lo que dice es, en nuestra cabeza, después de 32 años de democracia, en nuestra cabeza hay cosas que van de suyo, que ni siquiera tiene que estar normado, y si está normado nos lo pasamos a ver por dónde. Eso es lo primero que hay que saber leer. Después cualquier otro tipo de especulación, como vos decís, política, casi rozando la miseria, a la gente le va y le viene. Pasa por el costado, ni se entera. Ni se entera. Y además, en esta expresión masiva fue muy evidente. Por un lado tenías a las agrupaciones feministas y por otro lado tenías a cada una de las banderías políticas que intentaban sacar provecho, y enfrente estaba Constanza Santo, que nadie fue a abrazarla, a preguntarle, che, flaca, ¿cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿Tuviste amenaza? ¿Tenés miedo? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué es el chiquitaje ese? A ver qué saco con esta pancarta, ¿cómo lo jodo al otro? La corren así Te cuento, se peleaban por poner el cartel atrás de la cámara. Sí, lo vi. Hay cosas que son insólitas. Cristian tenía una pregunta. Bueno, digo, siguiendo con esta reflexión y viendo que se viene un año electoral, ¿no? Ya entramos casi en un año directo a las elecciones. ¿Cuánto va a funcionar el Consejo o cuánto suele funcionar el Consejo por cuestiones locales de San Isidro y cuánto se agrupa o funciona por cuestiones de la política nacional? Mira,
Ahí eso es como la marea, ¿no? A veces viene, a veces va. Creo que tratar de ponerle una rutina te la da solo la constancia de que el primer y tercer miércoles de cada mes tenés sesiones. Ahora, la agenda en general la pone el oficialismo y la discute la oposición. Nosotros eso como regla de oro, ¿no? Nosotros lo que vemos en este último tiempo es que hay una pelea dentro de la oposición para ver quién ocupa el lugar más duro. Ajá. Y trata de instalar una agenda. Después los temas nacionales inciden o no de acuerdo a la gravedad de esos temas nacionales. Si los temas nacionales afectan a los políticos nada más, seguramente pasan desapercibidos, pero cuando afectan a la gente, no hay manera de no enfrentarlos y no tratarlo. ¿Cuán graves son hoy los temas nacionales? Digo, aumento de tarifas, ¿cómo está impactando en San Isidro la realidad de los clubes de barrio? ¿Lo notan? Digo, ¿llega la preocupación que tiene el vecino sobre esos temas? Mira, a mí me cuesta mucho no ser subjetivo. Quiero decirte, yo siento que estamos ante un momento donde efectivamente hubo un proceso brutal de sinceramiento de la economía y también creo que hay una manera en la cual percibimos y sobre todo lo transmiten los que hacemos política, situaciones que para el conjunto de la gente están relativamente masticadas. O sea, yo veo que hay un gran consenso de que las tarifas estaban atrasadas. Creo además que hay un gran consenso de que algo había que hacer con esto y creo que hay un gran consenso de que la manera en la cual debía hacerse era de manera gradual. Ahora bien, el tema es los montos, porque si uno va a tomar un café a un bar, está entre 25, 28 y 30 pesos. Sí. Y si una boleta de luz en un departamento son 3 cafés, uno tendría que razonarlo. O un paquete de cigarrillos. O 2 paquetes de cigarrillos, un paquete de cigarrillos. Y creo que el tema que se ha puesto en discusión desde los medios de comunicación y desde la actividad política es cómo explicás esta situación, cómo se lo transmitís. Es como un médico que en la guardia tiene que explicarle a un paciente: le tengo que cortar el dedo, y se lo tengo que cortar porque si no se va a gangrenar y después usted se muere. En cambio, cómo se lo explica va a llevar a tener una reacción diferente en las personas. ¿Qué análisis haces de lo que nos deja la política, el final del kirchnerismo? Digo, bolsos revoleados con 9 millones de dólares, expresidenta desfilando en los tribunales y tantos funcionarios y tantas causas abiertas. La justicia se despertó de golpe, la justicia sigue atada al poder político. Era el final natural que se esperaba el kirchnerismo de todo lo que veníamos viendo, a pesar de que era la revolución nacional y popular. Mira, hace muchos años en tu programa yo hice una crítica donde señalé algo que sentía. Yo no critico al kirchnerismo por lo que dice, sino por lo que hace. Y lo que nosotros pudimos ver en este último tiempo es al kirchnerismo por lo que hizo, no por lo que dijo. Esa agenda quedó a un costado y la discutiremos en otro momento, pero lo que estamos viendo es lo que hizo. Sí creo que no tengo, te diría, mucho optimismo sobre el funcionamiento independiente de la justicia. Porque el funcionamiento independiente de la justicia indudablemente significaría que un juez puede afectar los intereses de un gobernante cuando gobierna. Nosotros vimos toda esta situación en la Argentina de gobernantes hiperpoderosos que el día que salen de la oficina pública son llamados a declarar por la justicia y todo lo que antes era imposible de golpe se vuelve posible, o sea, fueron humanos. Lo que no veo hoy todavía es un cuerpo de la justicia autónomo del poder político. En general lo que se ve es el termómetro de la vara de poder en función de cómo actúan los jueces. Y creo también que hay algo donde el gobierno trabaja muy bien en su comunicación para recordarle a los argentinos. Lo que era antes. Claro, esto es como una novela en el prime time, ¿no? Uno ve que la escena donde aparece la mala
crece el rating, entonces volvemos y ponemos la mala. Y así vamos a estar mientras va pasando la vida, ¿no? Mientras está pasando la realidad. ¿Y esto ayuda al gobierno? Tenemos el tema de los tarifazos y recordando lo que era el kirchnerismo, bueno, me permite digerirlo con más tranquilidad. Sí, yo creo que, tarifazo como obviamente, tantos otros temas, yo creo ¿no? que esto forma parte de la estrategia de comunicación del gobierno, y una estrategia, a mi juicio, brillante. Definiría al gobierno de Cambiemos como un gobierno de ideología pragmática y de concepción del poder, de uso intensivo de las técnicas de investigación. Creo que la capacidad de análisis cotidiano en tiempo real que tiene este gobierno permite entender lo que hace, las decisiones que toma, las cosas que dicen, que en general para los politizados se alarman y para los ciudadanos comunes están bien. Un ejemplo muy claro es el ir y venir. Para el político diría, qué barbaridad, el gobierno hace marcha y contramarcha. Ahora, para el ciudadano común lo que recuerda es que venimos de 12 años de una locomotora que no paraba en ninguna estación. Cuando ponía una idea avanzaba y si había algo en el medio se lo llevaba puesto. Entonces en ese trazo grueso el escuchar, el frenar es bien recibido por la sociedad. Entonces yo creo que ahí hay una lectura y una clara estrategia de comunicación que el político tradicional, el mismo político tradicional que criticaba a Durán Barba, que lo despreciaba, no cacha, no entiende que ahí hay una forma de gobernar y que en verdad los verdaderos problemas hoy, en este momento de la economía argentina, no están dados tanto, pese a que alguien se enoje, en el tarifazo, sino en cómo está evolucionando y funcionando la economía. ¿Cómo está el acuerdo de la coalición? Digo, el radicalismo está planteando, y vos sos un hombre de origen radical que conoce bien el radicalismo, ¿cómo se va a comportar el radicalismo en medio de una interna partidaria que va? Y además donde está planteando, che, escúchenos, acá estamos solas, formamos parte de Cambiemos, le está diciendo al gobierno, ¿no? Mira, yo no creo que en política el poder se pide, en primer lugar. A mí me parece casi... y lo digo con decisión, casi lacrimógeno, el papel del radicalismo formal frente a esta coalición de gobierno. En primer lugar porque hace una pésima lectura de la realidad, que es la que lo llevó a arrancar diciendo hace 2 años en Olavarría, en una convención provincial, que su límite ideológico era el PRO, y 2 años después pidiéndole por favor al PRO que les dé trabajo, digamos, porque lo que hacen muchos de estos dirigentes es extender la mano, quiero trabajo. Ahora, no hay una lectura política de lo que implica Cambiemos. Cambiemos la conformación, nos guste o no nos guste, de un nuevo sistema político en la Argentina, y en la cual nosotros, por nuestro origen, por nuestra naturaleza, formamos parte. Y en tal caso lo que hay que entender es que hay que fortalecer Cambiemos, pero sobre todo hay que ampliarlo, y que tenemos que aspirar a liderarlo. Y para aspirar a liderarlo hay que superarlo. O sea, si yo tengo que mirar el proceso histórico, el kirchnerismo pudo haber sido la llegada del orden luego del desorden. Hubo un exceso del uso del poder y la sociedad pidió cambiar, y hubo una oferta que dijo cambiemos, y la gente lo acompañó. Bueno, yo creo que ahora hay que construir una nueva fase que sea superarnos, y en eso creo que hay que superar lo hecho. Y la Argentina lo necesita, porque hay un montón de problemas que siguen estando en el mismo lugar, y que no sé si es el comité o no el comité. Lo que sí tengo en claro es que es la historia de un imaginario social y político que tiene mucho para darle a la Argentina, pero sobre todo se lo tiene para dar ahora, y tiene que aprovechar esta oportunidad, porque si a Cambiemos le va mal, el radicalismo no tiene destino alguno. Lo último, tal vez la más incómoda que te toque, pero a alguien del oficialismo se lo teníamos que hacer. Hace un par de semanas pusimos de manifiesto en este programa diferencias en el oficialismo, con un gráfico muy recordado por la dirigencia política, entre el intendente Gustavo Pose y el presidente del Consejo Deliberante, Carlos Castellano. Convulsionó un poco el ambiente político. Nos llamaron todos. Yo dije, muchacho, que lo tenga que desmentir, que venga y me lo desmienta. Digo, ¿existen diferencias políticas, al menos en la concepción del futuro político de San Isidro? Yo lo que no sé si es como un rayo, como lo planteaste vos. Ahora, claramente me parece... La raya lo interpretaron ustedes, era una raya roja. Bueno, si tenés que explicarlo es que no quedó claro, pero yo creo que hay 2 cosas acá. Mira, hay alguien que es el actual intendente, que tiene una historia y ha hecho un aporte enorme, y hay alguien que es el presidente del Consejo Deliberante, que forma parte de ese proyecto político, y nosotros lo que tenemos acá es cómo leemos el presente y cómo construimos un futuro. Esta alianza social que gobierna San Isidro requiere
enamorar nuevamente a la sociedad. Requiere volver a generar el estímulo del afecto. Los nombres propios se ponen a un costado y para volver a enamorar, a veces hay que hacer cambios, gestos. Le pasa a las parejas, le pasa a los amigos y hay que saber interpretarlo. Pero lo que necesitamos es, primero, pensar cómo volver a enamorar a la sociedad, cómo volver a movilizar y entender e interpretar también que hay nuevos actores sociales, que hay nuevos jugadores y que tal vez haya que ampliar y haya que sentarse a conversar con ellos, porque a mí me da la impresión que la sociedad de San Isidro no ve mal el destino, el proyecto de cómo se ha administrado esta ciudad. Sí. Y no lo ve mal porque no ha sido malo, entonces quiere que continúe. En tal caso, lo que crees que hay que ayornarlo, que hay que ponerle las cosas que hoy, decíamos recién, son nuevas, incorporadas, y después veremos quién sintetiza mejor y lo expresa. Pero no hago nombres propios. Gracias, Jorge. A vos. Hacemos una pausa, ya seguimos en Región Norte.